Muy buenas tardes para todos mis hermanos y hermanas en la fe y demás oyentes, por supuesto, que por la gracia de Dios y por la guía del Espíritu Santo escuchan las reflexiones que compartimos con ustedes a través de este medio virtual. En esta tarde hacemos un alto en el camino en el inicio de nuestro estudio de Efesios y continuamos con el estudio de Hechos que se ha venido haciendo. Para esta oportunidad vamos a tomar el capítulo 6 de Hechos, los versículos 1 hasta el 11. Hechos 6, 1 al 11, que dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Amantísimo Señor, una vez más te damos gracias por esta hermosa tarde que tú nos regalas, porque la tarde llegó, porque el día pasó y estamos vivos. Gracias por tu bendición hoy, gracias por tu misericordia, gracias por guardarnos del mal. Por Cristo Jesús. Amén. Aquí lo que presenta Hechos de los Apóstoles es la elección de 7 diáconos. Diaconía quiere decir servicio, servir. Y vamos a ver qué pasaba. Dice que hubo una murmuración de los discípulos griegos, o sea, de los cristianos griegos contra los cristianos hebreos. Los griegos eran de los pueblos gentiles, por supuesto, contra los discípulos hebreos, o sea, los creyentes que hablaban el hebreo, de cultura judía. Y por supuesto los apóstoles, que todos ellos eran hebreos en su mayoría. Por algo que estaba pasando, que las viudas eran desatendidas en la distribución del pan. Acordémonos que ellos tenían todo en común, nos dice Hechos, y llevaban sus propiedades, las vendían y todo lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran y le dieran a la gente que más necesitaba. Pero entonces estaban desatendiendo a las viudas. El asunto con las viudas en aquel momento era terrible. Una mujer que quedaba viuda quedaba prácticamente desamparada, perdía hasta los derechos de la ciudadanía. Cualquiera podía hacer algo con ella, con lo que quisiera con ella, y casi nadie la hacía respetar. Estaban totalmente desamparadas. Por eso era que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento la ley del levirato. Entonces convocaron a la asamblea. Aquí lo que es una asamblea de la iglesia primitiva. Aquí hay una asamblea de la iglesia primitiva. Dice el versículo 2: Entonces los 12, o sea los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque los discípulos estaban encargando de recoger el dinero y hacer esa labor, y ya como que estaban dejando su apostolado. Aquí estamos hablando de los 12 apóstoles. Los discípulos son el resto de los creyentes. Pero hay algo bonito de resaltar. Los 12 apóstoles no toman decisiones ellos. Ellos convocan a la asamblea, al resto de creyentes que estaban en ese momento, que podían reunir para tomar una decisión. Eso contrasta con la gente que hoy se manda sola, contra algunos del ministerio que no someten su ministerio a ninguna asamblea ni a ninguna decisión externa, sino ellos toman las decisiones. Eso no es bíblico, eso no va con la voluntad de Dios. Los mismos apóstoles que tenían la autoridad de Jesucristo se sometieron a los ancianos en Jerusalén. Ellos no andaban solos ni andaban como rueda suelta. Y convocaron la asamblea para que la asamblea decidiera qué hacer con esta situación que se estaba presentando con las viudas. Y sobre todo
Las viudas hebreas. Las viudas hebreas están siendo atendidas, pero las viudas griegas no. Y ellos se quejan ante la asamblea y dicen: hermanos, esto no es justo que nosotros dejemos de servir a la palabra de Dios, de predicarla, para servir a las mesas. Entonces luego le dicen, los apóstoles sí hacen la propuesta, pero la asamblea dice: busquen hermanos entre vosotros que tengan los siguientes requisitos: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice: y nosotros persistiremos en lo que nos ha sido encomendado, la oración y el ministerio de la palabra, o sea, la profecía. La profecía en la Biblia es la predicación de la palabra, no el invento ni la adivinanza. Y dice que a la asamblea agradó esta propuesta. Y eligieron a 7: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito quería decir una persona que simpatizaba con el judaísmo, se le llamaba prosélito. A estos 7 varones que cumplían estos requisitos los nombraron diáconos para servir en la parte social. La iglesia primitiva tenía la predicación de la palabra y los sacramentos, que es lo que los discípulos hacían, y luego los diáconos, la obra social. Estaban bien organizados. Pero mire las características de los diáconos: varones de buen testimonio. Iban a manejar dinero, lo que los hermanos llevaban, y tenían que ser muy delicados con el dinero que les llevaban los hermanos, porque se podían meter en serios problemas. La ofrenda que los hermanos llevaban cuando vendían sus propiedades, la recibían los apóstoles, pero ellos en un principio parece que se encargaron de hacer todo, pero no estamos descuidando la predicación. Tiene que haber otras personas encargadas que no sean nosotros. Entonces allá nombraron a los 7 diáconos. Tenían que ser varones muy delicados con el manejo de la economía, porque eso era plata para darle a las personas que necesitaban, en este caso las viudas. Dice: luego la asamblea presentó a estos 7 varones, a estos 7 siervos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron la mano. O sea, recibieron la bendición y la ordenación al diaconado de parte de los apóstoles. La diaconía tiene una ordenación también, así como el ministerio pastoral. Y luego, la iglesia tenía 2 brazos de combate, tenía 2 armas de combate: la predicación de la palabra apostólica y el servicio diaconal. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia es una iglesia organizada. Primer aspecto que nos enseña: una iglesia organizada que tenía palabra y sacramento, porque en la Biblia predicar la palabra, eso se entiende por palabra y sacramento, y la diaconía, o sea, el servicio. Y los apóstoles no tomaban decisiones solos, estando los 12 y con toda la autoridad que ellos tenían, porque son los únicos que tenían autoridad directa de Dios, por parte del Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos consultaron la asamblea, y eran varios, porque dice que la multitud. Eso nos enseña hoy, hermanos. Hoy cualquiera hace lo que quiere, se autonombra pastor, nadie lo ordena. Dice que el Señor le reveló. Eso es mentira, por Dios. Y no somete su autoridad a ninguna asamblea. La asamblea es algo institucional de la iglesia primitiva, bíblica. Cuando el concilio en Jerusalén hubo el problema de los judaizantes, recuerde que los apóstoles llevaron este caso al concilio, a los ancianos, o sea, a la asamblea. Tampoco lo resolvieron solo. Una buena enseñanza para tener en cuenta, ¿no? Y luego viene Esteban, uno de los 7, y se centra el texto, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El Señor también obraba milagros al igual que los apóstoles. Él no era apóstol, era un diácono, pero tenía el Espíritu Santo obraba mucho a través de él. Pero por el obrar y ser correcto, le empezaron a coger bronca y empezaron a levantarle problemas de la misma iglesia, probablemente los mismos judaizantes. Y empezaron a debatir, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga, eran judíos, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Mejor dicho, se levantó todo el mundo contra el pobre Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Disputaban con Esteban, pero como él hablaba con la palabra, cuando usted habla con la palabra, usted para disputar no necesita ponerse bravo ni gritar. No, si usted conoce la palabra de Dios, úsela, porque con esa fue que venció Dios al diablo. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní no se puso a discutir con el diablo a la brava, porque le hubiera dado gusto al diablo. Le presentó la palabra. Es que uno debe defender sus argumentos cristianos, defender la fe. Hay que defenderla de las herejías con la palabra de Dios, no con sus propios pensamientos ni no, con la palabra de Dios. Y ahí viene y empieza la persecución con Esteban. Ser fiel a Dios tiene sus costos, hermanos. Si usted quiere ser fiel a Dios y no tener problemas, se equivoca. Entre más fiel sea, más problemas va a tener.
Pero vemos entonces estas enseñanzas que nos da esta elección de los 7 diáconos. Primero, nunca los apóstoles tomaron esa decisión solos. Llamaron a la asamblea, hicieron la propuesta a la asamblea aprobó la propuesta de los apóstoles y luego nombraron a los 7 diáconos. Los escogieron que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, ese fue el encargo. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y ellos fueron nombrados, fueron ordenados, porque dice el versículo 6, a los cuales la asamblea presentó ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Por eso es que de ahí sale la tradición luterana. La tradición luterana ordena a los pastores en asamblea. Y para la tradición luterana, el que llama y el que ordena es la asamblea. Y esta es una tradición antigua de la iglesia con soporte en un texto bíblico. Y no solamente aquí, sino casi en toda la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles. La asamblea es la que ordena, llama y ordena. No es que nadie se autonombra, porque eso no es correcto. Servir a las mesas, el servicio diaconal es un servicio tan igual ante Dios, tan maravilloso ante Dios, que ser pastor. Y hay diáconos predicadores. Esteban era un predicador también. El Señor obraba milagros a través de un diácono. Pero la iglesia primitiva tenía la predicación de la palabra y el sacramento, que eso nos compete a los ministros ordenados, en ese entonces a los apóstoles, ahora a nosotros, y la diaconía, el servicio. Eso hace que una iglesia también sea una iglesia cristiana completa, que eso es lo que vemos también en Hechos, donde habla de la doctrina, el partimiento, pan, la comunión y la oración. Entonces, hermanos, cuando el Señor lo llame a servir en la iglesia, a servirle al prójimo, es tan importante usted, igualito al pastor. El pastor no es más que nadie. Su ministerio es tan igual como el que de usted servir. Usted le sirve a través de la diaconía a la gente, es igual. Los únicos que sí están por encima de nosotros por autoridad dada por Dios son los apóstoles. El resto todos estamos en igual de condiciones. Y qué bonito es servir. Si Dios lo ha llamado a la diaconía, acepte, porque es un ministerio tan valioso ante el trono de Dios, igual que el pastorado. Hermanos, estas cosas nos enseña Dios. Oremos. Amado Dios, te pedimos que tú nos guíes, nos guardes y nos ayudes a servir con fidelidad a ti, sea en el ministerio pastoral o en la diaconía o en cualquier otro ministerio de la iglesia. Bendice a mis hermanos, despierta en ellos la vocación para servir, así como sirvieron estos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a servir y hasta dar su vida como la dio Esteban. Padre, acompáñanos en esta noche, guíanos y guárdanos y líbranos del mal. Por Cristo Jesús. Amén.